Panorama Escolar. Hoy presentamos Acoso Escolar. Bienvenidos todos y todas. Esta noche nos encontramos reunidas para hablar de un tema muy importante que se escucha en todos los rincones de las aulas escolares, el acoso escolar. Es un tema que ha tomado bastante popularidad en el medio de la escuela, incluso hasta llegar a ser parte de la legislación educativa de nuestro país. Nosotras como futuras licenciadas debemos estar informadas de un tema que está a la vanguardia de la educación. En esta oportunidad nos acompañan las futuras licenciadas de la Universidad Minuto de Dios, Rubiela Hurtado, Miriam López, Diana Cristina Pantano, Diana Barrero, Lucía Pinzón. Y estamos con una invitada muy especial, la psicopedagoga Piedad Martínez. Bienvenida, Piedad. Bueno, muchas gracias. Puedo hablarles de este tema de acoso escolar gracias a una experiencia de investigación que tuve en la Universidad de La Sabana desarrollando la maestría en pedagogía. Muchas gracias por invitarme, espero poder resolver sus dudas y que más que resolverlas se generen en ustedes muchas inquietudes. Gracias a ti, Piedad, por acompañarnos. El cuestionario que tenemos, las preguntas que queremos hacerte, pues son las siguientes. Como es un tema tan importante que se está tocando fuertemente en las instituciones educativas, ¿cómo podríamos definir el acoso escolar? Bueno, muy importante ese término de acoso escolar. El acoso escolar se da en el marco de algo que se llama la violencia, ¿sí? La violencia social. Cuando hablamos de violencia social estamos hablando de violencia intrafamiliar, de violencia entre los vecinos y estamos en el contexto escolar, violencia escolar. Hablar de acoso es algo que tiene que ver con lo que se conoce como bullying o matoneo, ¿no? Entonces es muy preciso denominarlo así, acoso escolar. Voy a referirme a lo que significa, por ejemplo, matoneo, ¿sí? Matoneo viene de la palabra del matón, es la acción del matón que hace pues todas las cosas malas sobre el otro que es más débil. El bullying es un término extranjero, viene de la palabra bull, que significa toro, entonces el bullying es la acción de embestir del más fuerte sobre el más débil. En nuestro contexto es muy importante y es, digamos que muy pertinente llamarlo acoso escolar o intimidación escolar. Tú hacías referencia a la legislación, te refieres a la ley 1620. Sí, en la ley 1620 se define el acoso escolar como toda conducta negativa, es una conducta negativa de uno hacia otro o de unos hacia otros, ¿sí? Genera intimidación, temor, y es ese otro que se aprovecha de que es más fuerte, de que tiene más popularidad, de su condición sobre el otro que es más débil, que por sus características personales o físicas se hace vulnerable a esa agresión, ¿sí? En el acoso escolar están presentes tres actores: el agresor, el agredido y los observadores. Cuando hablamos del agresor, estamos hablando de esa persona que genera la intimidación o el acoso hacia el otro, ¿sí? Cuando hablamos de la víctima, estamos hablando del niño o los niños que reciben la agresión por las diferentes razones que ya he nombrado. Y los observadores son aquellos compañeritos que se dan cuenta de la agresión, pero algunas veces no dicen nada, o digamos que eso es algo que no les toca, como no tiene que ver conmigo, entonces no me interesa, ¿sí? Algunos observadores sí son mucho más proactivos, entonces esos observadores entran a hacer defensa de los derechos de esa personita que está siendo vulnerada. Entonces, acoso escolar se define como una acción de intimidación que es sistemática, repetitiva, se viene de menos a más, y están presentes esos actores, podríamos definirlo así. Pero teniendo en cuenta todo lo que se genera en estas aulas, ¿en qué niveles se evidencia más? Hablamos de escolar, estamos hablando de todos los niveles, desde transición a grado 11. Yo recuerdo un niño de transición que le decía a otro niño, él era blanquito, entonces le decía, como él era morenito, decía que iba a venir el diablo a asustarlo por la noche. Y yo era chiquitico, o sea, desde transición se presenta cosas hasta grado 11. Sin embargo,
Una etapa en la que se presenta con mayor frecuencia, y estudios han hablado y han determinado eso, es la adolescencia o la preadolescencia. Estamos hablando de entre los 10 o 12 años. ¿Por qué? Porque los niños o los jóvenes son mucho más susceptibles a que eso que les dicen les afecte, porque están más pendientes de su condición física, los amigos cobran gran importancia, ser parte de un grupo para ellos es relevante, entonces cualquier cosa los puede afectar. ¿Sí? Si dicen algo acerca de su aspecto físico, para ellos es caótico. Y además están alejados un poquito más de un contexto bien importante que es el familiar. ¿Sí? Entonces ya no están cercanos a la familia, están cercanos más a sus amigos, y por eso se hacen más vulnerables a ese tipo de situaciones. Entonces en todos los niveles, pero con mayor frecuencia en la preadolescencia, la adolescencia, y para dejarlo en un grado, diríamos grado sexto, séptimo. ¿Sí? Piedad, teniendo en cuenta el proceso del acoso escolar, y sabemos que pues se presenta en todas las instituciones a partir de que se da entre compañeros, entonces muchas veces no solamente se puede presentar entre compañeros, sino por parte de los docentes o directrices. Entonces mi pregunta es, ¿qué actitudes en una docente se pueden considerar como acoso escolar? Eso es bien importante, porque incluso la ley, cuando habla de este tema, ya define que se da entre pares, pero también puede darse de docentes a estudiantes, de estudiantes a docentes, entre cualquier miembro de la comunidad educativa. Hablando de los docentes, pues podemos decir que ese docente que se aprovecha de esa posición de autoridad que tiene, ¿cierto? Entonces es frecuente que diga, allá el niñito, ¿sí? Se refiere a él siempre de manera despectiva, haga, por ejemplo, califique su bajo desempeño, ¿sí? Como usted como nunca puede, ¿sí? O se refiere por ejemplo, están los niños repitentes, y usted es repitente y le quedó grande, ¿sí? Ese tipo de cosas los hace sentir mal en lo emocional, a nivel personal, afecta su desempeño, los ridiculizan al frente de sus demás compañeros. Entonces podemos hablar de un acoso que es sutil, ¿sí? Es sutil, pero posiblemente se da con mucha frecuencia en las instituciones. Más cuando el profesor tiene un arma, si la llamamos de esa manera, que se llama la nota, ¿sí? Entonces bajo la nota se pueden evidenciar algunas actitudes que a veces no son bonitas, porque están haciendo sentir mal al estudiante. Que mencionábamos, pues la legislación, la ley 1620 del 2003 es una ley pues, relativamente nueva. ¿Cuál crees que sea la mejor forma de implementar esta ley en las instituciones educativas? Pues bien complejo eso. Sí, cuando hablamos de esa ley, estamos hablando de una ley, a ver, dice ley nacional, o sea, cobija al territorio, o sea, todas las instituciones oficiales y privadas, que atiende las situaciones de convivencia escolar, pero también tiene que ver con los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos los sexuales y reproductivos, y habla de la mitigación de la violencia escolar. Pues primero hay que pensar si a una ley le caben tantas cosas, ¿sí? Pero bueno, partamos del hecho de que sí, por lo menos es un avance significativo el que ya se esté pensando sobre este tema. Esta ley tiene algo muy importante que tiene que ver con la política de educación en Colombia. La política educativa nuestra dice que nosotros debemos formar ciudadanos competentes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ciudadanos competentes, nos estamos metiendo en un campo bastante amplio, porque tenemos que comenzar a definir qué es la competencia, ¿sí? Entonces, cuando uno dice una persona competente en algo es porque hace algo muy bien. Entonces, si es un panadero competente, hace excelente pan; si es un zapatero competente, hace excelente zapato. Pero si estamos hablando de un ciudadano competente, ¿sí? Tenemos que referirnos a los elementos de la competencia. Cuando hablamos de la competencia, hablamos de elementos que se entrelazan, que se interrelacionan entre sí, pero unos dependen del otro. El primer elemento de la competencia es el conocimiento. Tenemos que tener ciudadanos que conozcan, ¿sí? Y que conozcan las leyes, las normas, y no para saltarlas, ¿sí? Sino para cumplirlas. Estamos hablando de ciudadanos que, además del conocimiento, tienen un manejo de su condición emocional, tienen algo que se denomina la inteligencia emocional. Es capaz
de hacer un manejo de sus emociones y de reconocer las emociones de los otros. Estamos hablando de un ciudadano que tiene habilidades comunicativas, ¿sí? Es capaz de expresar sus ideas y pensamientos, pero también es capaz de escuchar las ideas y pensamientos de los otros y de convivir con el otro en la divergencia, por ejemplo. ¿Sí? Claro, entonces, conocimiento, ¿sí? Habilidades a nivel de lo emocional, estamos hablando de las habilidades comunicativas, que son unos elementos fundamentales de la competencia. Entonces, esos son los ciudadanos que nosotros queremos formar. Además deben saber ciencias sociales, matemáticas, español, inglés, además entonces me parece que debemos enfocar la ley hacia eso, ¿sí? Hacia qué es lo que pretendemos formar, ciudadanos competentes. Entonces, en ese sentido, será el ciudadano que no se cuela en el Transmilenio, será el ciudadano que no está peleando con su vecino por no sé, por el perro que está haciendo ahí sus necesidades, será ese ciudadano que paga sus impuestos, ¿sí? Ese buen ciudadano es que estamos formando. Ese es como el objetivo central de esa ley de convivencia, ayudar en la formación de ese ciudadano competente, ¿sí? Entre otros muchos elementos, pero yo rescataría ese principalmente. En ese sentido, Piedad, ¿tú crees que debe ser entonces una implementación transversal dentro del currículo? La ley es muy puntual, la ley define que se deben generar protocolos en 4 niveles, ¿sí? De atención, de promoción, o sea, primero de prevención, promoción, luego de atención y luego de seguimiento. Nosotros en las instituciones educativas estamos acostumbrados a atender. Si se da la situación, la atendemos. A duras penas le hacemos seguimiento. Entonces la ley nos dice, se deben generar estrategias o protocolos, lo llama la ley, protocolos de prevención, de promoción, de atención y seguimiento. De hecho, está hablando de un mecanismo que se llama SIUPSE, que es Sistema Integral de Convivencia Escolar, en donde vamos a registrar todos esos seguimientos que se hagan a cada uno de los estudiantes. Entonces, ese es un sistema, ¿sí? bien interesante y bien complejo, pero está ahí determinado en la ley. Entonces, cuando tú dices transversal, sí, debe estar presente en la escuela, debe estar presente, pero en ese sentido. Piedad, hablamos de convivir, de atención, de protocolo. Si tenemos en cuenta el manual de convivencia, es el reglamento por el cual se rige la institución para dar como esa atención integral al estudiante y la actuación oportuna y pertinente. En este caso, ¿cuál crees que sea la atención pertinente para atender acoso escolar dentro de las instituciones? Bueno, la ley determina que debe haber, o sea, no es que ya queramos o que se hace necesario, sino que debe haber un protocolo de atención y seguimiento a los casos de acoso escolar o intimidación. Como cuando yo definía acoso escolar, hacía especial énfasis en los actores del acoso. Entonces, el protocolo más pertinente debe atender cada una de las condiciones de esos actores. Entonces, antes de sancionar, porque el manual de convivencia en algunos momentos se convierte en algo punitivo, sancionatorio, la norma, ¿sí? La sanción, saquemos, pongamos matrícula condicional. Antes de eso, nosotros tenemos que recordar que nuestra función como docentes es de pedagógica formativa, ¿sí? Es decir, que todas nuestras acciones deben darse desde lo pedagógico formativo. Entonces, si está el niño agresor, pues debemos empezar a mirar por qué ese niño está agrediendo al otro, ¿sí? ¿Será que ese niño es objeto de agresión en su casa? ¿Será que está siendo agredido en un contexto diferente al escolar, en otro grupo, por ejemplo, al cual pertenece? Como no se puede defender en su casa, viene a agredir a los otros. ¿Qué está pasando con el niño que se deja agredir, ¿sí? ¿Por qué esa falta de habilidades sociales para poder defenderse, hacer valer sus derechos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese niño observador? O con ese joven observador que en algunos momentos se convierte en un actor pues pasivo, casi que no le interesa, indolente, para nada un competente, pues un ciudadano competente del que estamos hablando.
Entonces el protocolo debería definir primero por qué es acoso escolar, ¿sí? Diferenciándolo de cualquier otra situación como un problema o como una pelea en el patio, ¿sí? Una pelea en el patio es diferente a una situación de agresión, de acoso escolar, ¿sí? Y se puede presentar a diario y se puede resolver hablando y llegando a acuerdos. La situación de acoso ya sabemos que es sistemática, repetitiva en el tiempo, ¿sí? Y que viene de menos a más, comenzó un poquito y ya, tanto que el niño de pronto que está siendo víctima de acoso escolar ya no quiere volver al colegio, le da miedo, ¿cierto? Le duele el estómago, llora, y es muy difícil de evidenciar porque él fácilmente no lo dice, cuando lo decimos ya ha avanzado. Entonces, atender a todos los actores sería el mejor protocolo en mi punto de vista. Conocer qué pasa con cada uno de ellos, generar estrategias de atención y seguimiento y estar muy pendientes, o sea, de qué está pasando, de cómo está evolucionando, creando una cultura de convivencia escolar y de defensa de derechos. Estamos hablando de una ley en la que predominan los derechos humanos. Este protocolo, digamos, de atención, seguimiento y observación, ¿se puede generalizar para todos los niveles de educación escolar, desde primaria hasta bachillerato? ¿O hay algún lineamiento en el cual nos debamos regir para poder identificar cuál es la situación, si acoso escolar o agresión? A ver, es que el manual de convivencia sí tiene una dificultad y es que es para el colegio, ¿sí? Y en algunos momentos nos quedamos cortos al hacer la diferencia en los niveles preescolar y los más grandes. O sea, no es lo mismo cuando un niño de preescolar está agrediendo a otro compañero que cuando lo está haciendo un muchacho de 16 a 18, ¿sí? Incluso la ley habla de situaciones de convivencia escolar y determina situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y las situaciones de acoso escolar están catalogadas como tipo 2. Una situación tipo 3 es una situación ya que se constituye casi que en un delito. Entonces, sería pertinente hacer como esa diferencia y los comités de convivencia que también están establecidos en la ley. En la ley ahí se ha precisado que deben generarse unos comités de convivencia, deben ser lo suficientemente diligentes y propositivos para en el diálogo pedagógico poder diferenciar o poder establecer esas diferentes situaciones que se presentan y atenderlas de manera pertinente, ¿sí? Pensando en las situaciones, pensando en cada uno de los actores que están presentes y poder actuar de la mejor manera, no desde lo sancionatorio, yo insisto, ¿sí? Sino desde lo pedagógico, desde lo formativo, reitero. Y finalmente, como estamos hablando de la ley 1620, existe una ruta de atención. ¿Cómo se podrían definir? Cuando hablamos de rutas de atención, estamos hablando de rutas de atención integral en la convivencia. Y tenemos que retomar algo que les mencioné, que eran las situaciones. La ley define 3 tipos de situaciones, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las situaciones tipo 1 son cualquier situación de convivencia que no genera afectación ni física ni psicológica a los miembros de la comunidad educativa. En esas pueden estar, por ejemplo, una discusión acalorada después de un partido de fútbol, un empujón de esos que se da sin culpa, ¿sí? Y ¿qué ruta de atención se puede generar para eso? Hay, por ejemplo, mecanismos de mediación de conflictos, que el estudiante tenga claro que debe recurrir a su director de curso o al profesor que está liderando la clase, que puede ir donde el coordinador de convivencia, que tiene un orientador escolar que le pueda ayudar en la mediación del conflicto escolar. Cuando se dan situaciones tipo 2, estas situaciones tipo 2 son todas aquellas que ya afectan de alguna manera, ya sea física o psicológica a la persona. Incluso puede presentarse en situaciones en las que es necesario atender la condición a través de la remisión, por ejemplo, a una entidad de salud, ¿sí? Porque el compañero agarró a golpes al otro y le generó moretones y tuvo que ir al médico. Si esa ida al médico le genera una incapacidad, esa es una situación de tipo 2.
¿sí? Si de pronto no le genera una incapacidad, podría seguirse llamando una situación tipo 1. Entonces, para esas situaciones, pues ya hay mecanismos de mediación de conflictos internos en la escuela, o puede servirse uno de entidades que están al servicio también de la comunidad. Entidades como Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Bienestar Familiar, dependiendo de los casos que se tienen. Las situaciones tipo 3 son todas aquellas situaciones que se constituyen en un delito, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, 2 estudiantes intimidan a otro estudiante en el baño mostrándole una navaja y diciéndole que les dé sus pertenencias, ¿sí? Esta ya es una situación tipo 3, eso es casi que amenaza, robo, ¿sí? Otra situación que tiene que ver con los derechos humanos sexuales y reproductivos, el chico que tiene una actitud inadecuada con la muchacha, que la acaricia, que la acosa sexualmente, esa es una situación tipo 3. Entonces, en ese tipo de situaciones, digamos que ya no hay un protocolo interno a nivel de la institución educativa, sino que directamente se remite a las autoridades competentes. La más inmediata generalmente es Policía de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Pero dependiendo de las situaciones como tal, puede pensarse, como les dije, en Comisaría de Familia o en Bienestar Familiar, entre otros, ¿sí? Entonces, esas serían, para concretarte la respuesta, las rutas de atención integral se definen de acuerdo a las situaciones de convivencia que se presenten en la institución educativa. Nuevamente agradecerte por estar acá reunida con nosotros. Has contextualizado un tema muy importante que no está ajeno a nuestro quehacer docente y has alimentado nuestra formación profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que, como dije al principio, más que preguntas resueltas, haya generado en ustedes muchísimas más inquietudes que las deben a seguir profundizando sobre el tema. Gracias. Gracias. Gracias.